Nosotros vamos a empezar con la exposición. Profe Marjorie, ¿podría permitirme compartir pantalla, por favor? Listo. Muchas gracias, don Oscar y chicos Rogerson y Keiner, por esta oportunidad de conocer las producciones artísticas, literarias de las comunidades. A veces nos cuesta mucho, conocemos los grandes escritores, pero tenemos un desconocimiento total de lo que se hace en las comunidades donde nosotros estamos. Y aprovechando que Leonardo está aquí con nosotros, pues yo también soy de Orotina y me encantaría, yo también escribo, así es que me encantaría que pudiéramos hacer algo, ojalá un taller literario de aquí, que sea a partir de este momento una iniciativa, un sueño. Con mucho gusto. Los dejo entonces con la exposición de Rogerson y Keiner. Y bueno, buenos días, compañeros, profesora Marjorie, profesor Oscar, gracias por aceptarme la invitación, ¿verdad?, estar acá. Para mí es un gran honor. Bueno, yo conozco a usted desde el colegio, porque él fue mi profesor de español, y la verdad es que agradezco mucho, y no hay mejor manera que agradecerle que con esta exposición sobre usted, profe. Entonces, bueno, comenzamos. Nosotros le vamos a exponer sobre Oscar Leonardo Cruz Alvarado, mejor conocido como Calú Cruz. Mi compañero Keiner les va a comentar un poco. Buenos días, profesores, compañeros y el profesor Oscar. También tengo que decirles que fue un honor tener al profesor Oscar también como profesor en el colegio. Y voy a platicarles unos datos importantes sobre él. Y es que nació el 27 de junio de 1987 en Alajuela, Costa Rica. Es narrador, poeta y docente gestor cultural. Es presidente y coordinador del colectivo cultural Birlocha y Birlocha Literaria en Orotina. Es coordinador de la provincia de Alajuela para la Unión Hispano-Mundial de Escritores. Es designado como director ejecutivo, embajador cultural itinerante y embajador emérito colegiado por la CONDEAM, que es la Confederación Latinoamericana de Escritores, Artistas y Poetas del Mundo. Y es organizador del certamen literario Luis Ferrero Acosta. Algunos escritos del profe Oscar son los cuentos de Mamá Muerte, del 2012, publicado. La corrosión de los entes, publicado en 2016. El eco de los durmientes, publicado en 2018. Y La sociedad de las moscas, que actualmente está en proceso de publicación. Y bueno, aparte de esos escritos, ¿verdad?, que son personales del profe, también ha participado en antologías con varios escritores. Por ejemplo, son Antología Vía 28, que según leí por ahí, o sea, se conoce como Vía 28 porque fue escrita por 28 escritores. ¿Así es, profe? Ok, perfecto. Exactamente. Okay. Después, Nueva Poesía Costarricense, que fue escrita el año pasado también, igual, con varios poetas de Costa Rica. Y también, claro, no puede faltar algunos poemas del profe, que son, por ejemplo, Grito Supremo, Hombre de Polvo, Ernesto de Polvo, Vos y yo en Varsovia y Mujer Mariposa. ¿Okay? También es importante aclarar que la trayectoria de Calú Cruz ha sido muy extensa y ha tenido muchos logros y reconocimientos. Por ejemplo, algunos de ellos es que obtuvo el tercer lugar en el certamen Brunca 2014, modalidad de cuento. Después también de que fue ganador del cuento del mes en la extinta página literaria y española escribella.com con su obra Fuego en la Montaña. Eso fue en abril de 2011. También fue poeta invitado al Festival Internacional dedicado a la lengua materna en Francia. También fue participante y expositor en el Festival Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua 2017. También fue escritor invitado a The Virtual Book Fair USA en Estados Unidos. También fue poeta invitado al recital Festival Internacional Palabra en el Mundo en México. También fue invitado por el Instituto Cultural Iberoamericano
a la Feria Internacional ISI y al primer recital de poesía Solentiname dedicado a Ernesto Cardenal, esto en Nicaragua. También ha escrito, por supuesto, artículos de opinión para medios nacionales e internacionales. Y hace poco, lo felicito, profe, también por eso, primer lugar en el certamen literario Grunca 2021, acá en Costa Rica. Entonces, esto sería nuestra exposición por parte de nosotros. Nos gustaría, no sé, tener algunas preguntitas a responder el profe, sino que nos cuente también un poco sobre su trayectoria, cómo nace en Calú Cruz, cómo fue ese proceso de inicio a lo que hoy en día es conocido Calú Cruz, tanto acá en Costa Rica como, claro, como dicen estos logros, afuera también. Claro. Muchas gracias, Rogerson y Keiner. De verdad que para mí es un placer. Primero, haberles dado clases a ambos, ¿verdad? Segundo, estar en esta exposición. Y muy buena pregunta, Rogerson. Propiamente, incluso el seudónimo Calú Cruz nace entre un reconocimiento que a mí me gusta hacer a figuras emblemáticas costarricenses, dos grandes escritores, uno más de denuncia social, que los docentes como que tenemos eso ya arraigado en nuestras venas, la denuncia social, justamente tal vez porque como atendemos a familias costarricenses de primera mano, ¿verdad? Sobre todo con sus hijos, conocemos la realidad socioeconómica de muchas familias, las situaciones por las que ellos pasan. Entonces quise hacer con ese seudónimo un reconocimiento a Calufa, Carlos Luis Fallas, ¿verdad? Pero como yo soy más escritor de cuento que otra cosa, un narrador de cuento, pues también quise fusionar al maestro Carlos Luis Fallas. Entonces, la primera parte del seudónimo, que sería Calú, trato de hacer un reconocimiento a ambos escritores. De ahí nada más le agrego el cruz, que es como lo único que mantengo como para decir, bueno, esto es del sello de familia, de la familia de nosotros, ¿verdad? Luego, eh, mi gusto por la literatura y por la escritura y todo esto, no lo voy a negar, uno no debe negar jamás el rol protagónico de sus familiares, sobre todo cuando se habla de la madre o del padre, ¿verdad? En mi caso, mi madre es responsable en gran parte, gracias a su oralidad. Desde que yo estaba chiquitico, cosas que recuerdo es que ella pusiera ahí una colchoneta y empezaba a contarnos primero y vivencias de ellas muy particulares, porque era familia de gente proveniente del campo, ¿verdad? Luego, obviamente, con algunas obras ya más de la literatura, qué sé yo, nos leía a, a Carmen Mira, nos leía los cuentos de, ¿cómo se llama? Noria, sí, Noria, que ahorita no recuerdo el apellido de ella. También nos leía de Brenes Mesén, algunas obras. Y bueno, ella marcó parte de mi infancia, como dice, el primer contacto con la literatura infantil, por así decirlo. Recuerdo que en cuarto año de la escuela, por ejemplo, yo escribí un cuento y me recuerdo el profesor de la escuela que llegó y lo vio y dijo, mira, qué interesante, está muy bonito, ¿por qué no me lo presta para ver si lo publico? Y ahí uno con esas, como es medio inocente en la escuela, pues facilita sus escritos y yo la verdad que yo no sé ni qué fue de ese cuento, ¿verdad? Luego con mi padre, que curiosamente más bien no sabía yo, cosas que uno se sorprende en la vida. Mi padre había asistido a talleres literarios con Laureano Albán, gran escritor costarricense. Entonces, él tenía, bueno, actualmente tiene una gran biblioteca. Había libros por todo lado en mi casa, siempre hubo libros, había una biblioteca inmensa, era más grande la biblioteca que los cuartos de los hijos, ¿verdad? A veces se topaba uno con libros en lugares más insospechados, qué sé yo, estaba usted sacando ropa de algún lado y se encontraba unos libros ahí. Yo recuerdo una vez, no sé si fue para el terremoto del 90, no, del 90 y algo, no, ahorita no recuerdo bien, yo estaba en quinto, perdón, estaba en sexto, perdón, en primero de la escuela, no en sexto. Recuerdo que literalmente fui sepultado entre un montón de libros porque tenía los libros él arriba, ¿verdad? Y cuando se vino ese terremoto empiezan a caerme todos los libros encima, ¿verdad? Y es de esas cosas curiosas e interesantes, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerme. Yo con gusto le cuento más de mi vida. Yo soy feliz contándoles parte de mis vivencias, ¿verdad? Parte de lo que yo hago y de lo que escribo. Profe, yo sí quería preguntarle, ok, vamos a ver.
¿cuál es su motivación o de dónde nace esa genialidad, o sea, para escribir, o sea, o para crear estas cosas? O sea, no las he leído todas, pero sí por ahí he estado indagando varios. Y, o sea, ¿cómo nace esa creatividad? ¿O en qué se enfoca usted o en qué? O sea, no sé si me explico. Sí, sí, yo lo entiendo. Digamos, hay dos cuestiones que hacen a todo artista, y ahí tal vez doña Mayuri, que tiene bastante conocimiento en esto, me dé la razón. Está la genialidad y está el trabajo arduo. Ambas cosas tienen que ir de la mano. Pero sobre todo el trabajo arduo, porque incluso se pueden hacer sin lo que dice: lo que natura no da, Salamanca lo presta. Decía alguien, un español era el que decía eso, por eso es que decía Salamanca. Este, por ahí vamos en que si bien es cierto, hay personas que nacen con un talento, con una predisposición, por así decirlo, hacia cierta forma artística o hacia cierto quehacer artístico, es en el trabajo arduo que uno se descubre a sí mismo. Yo, por ejemplo, uno para poder llegar, no es que yo sea ya un escritor consolidado, ahí voy abriéndome paso en las letras costarricenses poco a poco, ya la gente poco a poco me va conociendo. Sin embargo, no debo negar que el trabajo de lectura, por ejemplo, en un escritor, leerse a varios autores, lo ayuda a consolidar su propia voz, su propia visión del mundo, su propio estilo. Uno empieza a captar, digamos, tendencias, empieza a hacer, sobre todo en mi caso, como uno es profesor de español, pues tuvo que llevar cursos de diferente índole, ¿verdad? Literatura latinoamericana, literatura universal, literatura costarricense, al igual que ustedes ahorita que están viendo algunos autores regionales, ¿verdad? Uno también tuvo que llevar algunos cursos de esta índole que tienen que ver propiamente con la literatura. Entonces fue haciendo un paso, un estudio, y además del gusto propio por la lectura. Entonces, yo no es que empecé sabiendo, por ejemplo, que a mí, que lo mío iba a ser la escritura. Yo incluso tanteé con otras cuestiones primero. Estuve en un ministerio musical, Voz de Cristo, dibujaba en el colegio. Siempre he creído que las personas que dibujan, que dibujan, pintan o que hacen escultura, tienen una facilidad para pintar con palabras, y de eso no, es prueba incluso Carlos Salazar Herrera, ¿verdad? Como que tienen esa habilidad para poder trasladar esa plástica, por así decirlo, en palabras, ¿verdad? Esa parte plástica en palabras. Mi inspiración, ¿dónde nace? Mira, yo no tengo idea. De qué sé yo, a veces me ha pasado que, qué sé yo, me estoy bañando y en medio del baño, pues se me ocurre alguna idea y tengo que salir porque si no se me va lo que quería escribir. Parecerá cuestión de locos, pero no, es cuestión de arte, es cuestión de locuras, ¿verdad? De cosas extrañas. Me ha pasado también que, qué sé yo, estoy cuidando una prueba en un examen. Eso ustedes tal vez no lo saben, Rogerson y Kane, que a veces he estado cuidando de un examen y viendo a la gente o viendo a mis estudiantes en su quehacer, me nace una idea. Eh, Hay algo muy interesante que es el trabajo a partir de la empatía. Es decir, yo no todo lo que escribo son vivencias mías, sino que yo lo que hago es que me pongo en el pellejo de una persona que tal vez está pasando algún dolor, algún conflicto, alguna situación, que conozca yo o no conozca, o que simplemente haya salido en los medios nacionales, que hayan dado a conocer su caso. Entonces me lleva a hilvanar ideas, la creatividad, por así decirlo, que la creatividad es el geniecillo. Yo veo la creatividad como el geniecillo que se despierta en uno. Es decir, en el momento en que usted tiene curiosidad por algo y quiere tratar de abordarlo de diferentes maneras, empieza a profundizar en ello. Y es en el profundizar donde cada quien encuentra su antorcha llameante, por así decirlo. En mi caso, pues a mí me gusta mucho escribir, y yo me he dado cuenta que incluso, digamos, qué sé yo, yo prefiero estos famosos mensajes de WhatsApp, por ejemplo, yo prefiero escribir algo que hablar. Yo siempre he preferido y escribo cha, 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 y escribo, ¿verdad? Y la gente me dice: "Mae, ¿por qué no manda audios?". Mira, hasta en eso, o sea, yo no tengo idea. No tengo idea por qué no mando audios, pero hasta en eso, prefiero escribir para sentirme, siento más cómodo, ¿verdad? Así la gente no puede alegar que, que se percibe una falta de educación o alguna cuestión porque las letras
son más objetivas, son lo que dicen, ¿verdad? Pero sí, por ahí va el asunto. Veo que Josué Ramírez tiene la mano levantada, no sé si es que quiere hacer una consulta. Profe, yo tenía una duda porque, bueno, yo escribo poemas, pero de una manera muy amateur. Y Ah, no tengo el talento que tienen algunos de sentarse y hacer un poema. O sea, yo, igual, como dice usted, no sé, estoy en el baño, estoy afuera, muchas veces me paso en la calle y tengo que sacar el celular y apuntarlo ahí en un chat. Y me llega la inspiración y, y lo que me cuesta es desarrollarlo, porque tal vez sé que quiero hablar, tengo ideas sobre un tema o sea, ¿cómo hace uno cuando no sabe cómo desarrollar el tema o cómo toma inspiración o sea, es que a veces me pasa que quiero hablar sobre la inmigración, ya hice uno sobre la inmigración y me da ganas de hacerlo sobre la inmigración latinoamericana. Y, y tengo las ideas, sé algunas palabras que quiero usar, pero no sé cómo desarrollarlo. ¿Cómo hace uno para sentarse y poder, no sé, extender ese poema y hacerlo también decente para que no salga con palabras así como muy tontas, ¿verdad? ok, bueno, gracias a Dios yo también he dado talleres justamente de creación literaria y te puedo dar dos consejos con respecto a la poesía. Primero que últimamente la poesía se ha vuelto algo muy libre y además que es muy subjetiva. Sin embargo, siempre, bueno, desde mi percepción, desde lo que a mí me gusta como poesía es que yo hablo, porque los autores hablamos desde nuestra percepción de poesía. Y recordemos que hay una serie de estilos, ¿verdad, mi campeón? Entonces, vea, por ejemplo, yo lo que recomiendo es mantener la hilaridad, digamos, temática, ¿verdad? En cuanto a la poesía, y tratar de, antes de ponerse a escribir poesía, hurgar en lo que es propiamente la poesía, o lo que han dicho varios autores sobre lo que es la poesía, y qué caracteriza específicamente a la poesía. Este, aunque esa recomendación que acabo de dar parece como de principiantes y es muy subjetiva, yo lo haría como mero ejercicio reflexivo, porque a fin de cuentas, como tallerista me ha pasado, porque también doy talleres y los he dado, actualmente no los estoy dando por algo muy curioso que ahorita si me dan chance, con gusto lo comparto, que es el problema de los talleres, que es que todo el mundo escribe, todo el mundo en su casa escribe, y lo primero que hacen es presentarse con todos los escritos que tienen y decirle a uno como si uno fuera un Torquemada de la literatura, o verdad, esto mismo le pasaba a Laureano Albán, pero claro, él sí se tomaba el atrevimiento, mi papá me contó, ¿verdad? De encender en la esquina de algunos folletos, algunos poemas que fueran de su agrado, que fuesen de su agrado. Y la pregunta del millón que todo el mundo hace es, ¿esto está bien o mal? Y desde ahí hay un error. Desde ahí inevitablemente tiene que haber un error. Lo primero es que un taller no se trata de un Torquemada sentado en una silla diciendo si algo está bien o mal, porque sabemos hoy en día que la literatura, las tendencias y las formas y los estilos sobre todo son novedosos y van cambiando. Y más bien es a través de las épocas literarias, de las generaciones literarias que se van añadiendo modificaciones o se va rechazando, ¿cómo se llama esto? Se va rechazando estilos anteriores. Y es a través del cuestionamiento de lo establecido en el momento, momentáneamente, que se da las propuestas novedosas que llegan a generar nuevos movimientos artísticos que terminan inevitablemente impregnando a la literatura. Entonces, cuando alguien llega y le pregunta a uno si esto está bien o mal, yo lo que hago más bien es decirle, esa no es la pregunta correcta, ni tampoco debo ofrecer una respuesta a esa pregunta. Lo que podemos hacer, por ejemplo, lo que yo recomendaría es hacer un paseo literario a través de diferentes voces literarias, ir intentando nosotros, digamos, si fuese yo un tallerista y vos llegás, Josué Ramírez, a decirme, mira, es que tengo unos poemas, entonces yo lo que haría es decirte, ok, póngale pausa un momento a la escritura y comencemos mejor con la lectura. Pongámosle pausa ya al proceso creador propiamente y empecemos con el proceso de investigación y de estudio antes del proceso creador. Entonces yo empezaría haciendo un paseo, primero a través en sí de la teoría que engloba lo que es la poesía como tal, luego haría un paseo, aunque sea breve, de algunos autores representativos de X movimientos, y eso es lo que yo siempre propongo en mis talleres, Josué. Yo nunca, no me atrevo a decirle que algo está bien o algo está mal, porque
incluso muchos y muy buenos escritores costarricenses tuvieron la desdicha de toparse o de haber pasado por algunos talleres y haber escuchado de algún tallerista, eso que usted hace no es poesía y usted no es poeta ni es escritor. Y terminaron siendo unos grandes escritores y aquellos talleristas que en el momento eran la cúspide de la literatura costarricense terminaron también tragándose sus propias palabras. Entonces hay que tener mucho cuidado incluso con lo que se dice. Josué, mi mayor recomendación, por ejemplo, vos que te gusta escribir poesía y que no sabes si algo es poesía o no sabes porque lo dices así abiertamente, si lo que estás haciendo está bien, mi recomendación sería darte un paseo primero por la teoría literaria que dicen algunos estudiosos que es la poesía, algunos manuales, incluso algo tan simple como, por ejemplo, qué diferencia el lenguaje literario del lenguaje denotativo, algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Y algo que le llaman los lugares comunes para tratar de evitar. Los lugares comunes son frases ya construidas que se sobreentienden y que se han reusado y entonces no aportan nada novedoso. Pero bueno, esas son como recomendaciones muy básicas de un posible taller de poesía, Josué. Muchas gracias, profe. Es que llevo poquito, apenas llevo como unos 6, 7 meses, entonces todo lo que me dijo es muy importante. Gracias. Claro, y también está la cadencia del poema, ¿verdad? Que es que a veces, es que son cuestiones muy subjetivas y muy hipotéticas, pero a veces algunos talleristas dicen que el poema no debe perder la fuerza con la que se inicia y algunos poemas terminan desinflándose, dicen algunos al final, entonces hay que tener mucho cuidado con la cadencia del poema. Pero bueno, ya esas son cuestiones muy relevantes. Yo relativamente soy también muy joven, ¿verdad? Entonces, incluso algunos después de esta entrevista o de esta clase, quisieran tal vez ir a frecuentar a personas con mayor experiencia, con más premios, más bagaje, y ahí posiblemente pues se topen con otras respuestas, incluso totalmente diferentes a la mía. Pero lo que a mí siempre me ha gustado, y Roger eso lo sabe como estudiante, y Kenneth también, que han sido mis estudiantes, es el cuestionamiento. Entonces, más bien a mí me enriquece el hecho de que alguien cuestione lo que yo mismo estoy diciendo. Sí. Entonces, si alguien tiene alguna otra consulta que quisiera o quisieran que yo siguiera hablando, con gusto yo pues estoy Profe, acá. Dígame. bueno, me dijo la profesora, bueno, vamos a ver, de que si, o sea, podría leernos algún fragmento, puede ser de este nuevo que está a punto de publicar, La Sociedad de las Moscas o alguno otro incluso. Con gusto. De hecho, para mí es un honor leerles un poquito de algo de la Sociedad de las Moscas. No sé si gustan, lo que pasa es que no sé bien cómo hacer pequeñito esto. Deme un segundo. Con gusto, porque ahorita mismo, aquí está, ya lo encontré. Ahorita mismo me encuentro en un proceso de creación, justamente. Con gusto. Quiero leerles realmente el libro, vamos a ver, voy a contarles un poquito mientras que estoy buscando la obra aquí en la Sí, sí, computadora. perfecto. Claro. Realmente yo concursé nombrando el libro La Casa de las Moscas, pero en sí ese es un cuento que es parte del libro La Sociedad de las Moscas. Entonces, yo lo que hice fue presentar varios cuentos, ¿verdad? Varios cuentos. Voy aquí a buscar, vamos a ver. ¿A dónde era que lo ubicaba? Y es que tras de eso lo envía a diferentes lugares, pero aquí está, aquí está, aquí está. Voy a leerles un poco de La Casa de las Moscas. Este, Incluso si me lo permiten el cuento completo, lo que pasa es que no sé de cuánto tiempo dispongo, ¿verdad? Vamos a ver. Hay varios cuentos, de hecho es un libro ya hecho, una pandemia dentro de otra, bueno, hay varias cuestiones, pero espérate para buscar. Aquí está La Casa de las Moscas. Vamos a ver. Ustedes son los que, la clase es de ustedes, yo no quiero, digamos, excederme con tiempos, porque si ustedes me dan pelota a mí, Rogerson sabe que las clases mías, o sea, Sí, ¿verdad? sí. Recuerda en el colegio que las clases mías duraban horas y horas y que incluso la 12:06 o 12:05 terminaban fuera de horario conmigo en clases, entonces pues yo feliz, ¿verdad? Yo soy así. Dice, la casa Profe, de las... Dígame. permiso, antes de que empiece a leer, quería preguntarle por qué bueno, la Sociedad de las Moscas, o sea, cómo ese nombre, o sea, cómo nace o... Bueno,
Es que este libro justamente nace en media pandemia, es decir, este libro nace haciendo un análisis yo propio reflexivo sobre lo que sucede cuando hay una crisis social. ¿Qué sucede cuando hay una crisis social? Salen los famosos oportunistas. Entonces, en media pandemia, recién estaba empezando la pandemia, de un pronto a otro ya había gente vendiendo gel para la cabeza mezclándolo con alcohol, ¿verdad? Entonces, esas moscas en sí representan a todo aquel que es oportunista, porque es como una mosca, ¿me entienden? Que llega ahorita no recuerdo bien el nombre y ahorita lo vamos a hurgar un poquito, pero llegan a aprovechar el momento del desperdicio que se encuentra. Y este es un aprendizaje transgeneracional, es decir, una mosca no recibe ningún tipo de inducción para la vida. Una mosca no sabe cómo, digamos, no recibe un proceso de acompañamiento de sus, por así decirlo, los progenitores. Entonces, ellos saben, las moscas saben desde la ancestralidad, repiten esquemas de aprendizaje desde la ancestralidad. Tienen ustedes el pacho. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe una mosca, como por ejemplo con los seres humanos, que nosotros recibimos instrucciones de nuestros padres que nos van guiando, nos van diciendo, mira, esto tenés que tocarlo, esto no. Aquí no metas la mano, por ejemplo, si te acercas a un tomacorriente. Una mosca no, simplemente están los huevecillos y ahí ellos mismos implosionan y ahí salen, rajan sus vainas, los huevecillos, de ahí salen las moscas. Y cualquier cosa para alimentarse tienen que aprenderlas ellas por sí mismos. Su vida no es tan larga, por cierto, no es tan larga, pero es un conocimiento que trasciende cuestiones temporales. De la misma manera, hay personas que se comportan como si fuésemos caníbales, como si fuesen caníbales de la sociedad, del mismo ser humano. Entonces, por ahí va el título, La sociedad de las moscas es una crítica social solapada, de hecho, era la sociedad de las moscas representa que el oportunista puede ser un político, pero no solamente un político, es que cuando uno dice oportunista, la gente tiende a trasladar que solamente son aquellas personas adineradas, no, toda aquella persona que saque ventaja de la desgracia de otros en lo mínimo que se dé, en lo mínimo, toda aquella persona que sea corrupta en lo mínimo, por así decirlo, representa una mosca que viene a ser una carga para los demás. Entonces, por ahí va ¿cómo se llama? El título. No sé si le contesté bien a la pregunta. Sí, sí, claro, profe. Ok. Dice, la casa de las... Alguien, no sé si me quiere escuchar, alguien quería preguntar. Y no, que sería un honor para nosotros escuchar el cuento, no sé cuánto extensión tiene, Ajá. el cuento completo, cuántos... Bueno, vamos a ver, no es el cuento en sí, la casa de las moscas no es tampoco tan largo. Sin embargo, si quieren, les puedo leer un fragmento, ¿verdad? Como les digo, ustedes son los que los que determinan. Si quieren, más bien háblenme de un lapso de tiempo con el que podamos contar para que así. Sé que se ha puesto de moda actualmente los cuentos cortos, pero bueno, yo también hice este cuento, más bien es un poquillo extenso. Si quieren, más bien háblenme de un lapso de tiempo y yo me mido viendo el reloj aquí. Unos 10 minutos. Ok, perfecto. Haremos todo lo posible. Muchas gracias. Placer para mí. La casa de las moscas. Dice así. La mosca debe ser tomada como el símbolo de la impertinencia y la audacia, porque en tanto que los demás animales le huyen al hombre más que a otra cosa y corren antes que él, más que a otra cosa y corren antes que él se les acerque, la mosca se posa sobre su propia nariz. Arthur Schopenhauer. El día de mi entierro noté a varias personas frotándose las manos. No hacía frío en el lugar y por ello es que esa fricción me causó bastante curiosidad. Era algo inusual, inclusive por la concurrencia de personas que en primera instancia me hizo sentir un tanto halagado, pero conforme el acto se extendía, me sirvió para darle fuertes bofetadas a mi ya menoscabado ego. Lo del frío, inexistente, pude corroborarlo a tocar el hombro de mi madre, pues no se sentía helada como cuando se ve partir a alguien que supuestamente genera algún tipo de sentimiento. Y ojo que en vida me juraba ser merecedor de sus más sinceros y puros afectos. No sentí frío tampoco en las manos juntas de mi esposa, más bien una mirada inexpresiva y un cierto dejo como diciendo, bueno, pues al fin ya es hora de seguir y ahora sin este. En mi sepelio los miré a todos tiesos, con sus ojos bien redondeados y negros, llorando lágrimas que les costaba derramar. Era como un estreñimiento en el rostro, y bien puedo decir
Esas lágrimas fueron sacadas de algún libreto telenovelesco, de esos que aseguran que mientras más se grite, o al menos se solloce frunciendo el ceño, es porque se actúa. Fue entonces que quise imaginar aquel espectáculo como si fuese una cinta sobre una sociedad de moscas, en torno a su manjar, a sabiendas que aquella tarde era yo el platillo fuerte que éstas se propondrían devorar. De pronto 2 o 4 zumbaban a mi derecha y yo, al saberme no observado, no palpado, pero con la facultad de poder deambular entre todos, quise prestar atención a los invitados de mi último festejo, que a fin de cuentas era mío. Sí, mío del mismo modo en que se me celebraban en vida todos los cumpleaños. Era mi muerte y yo tenía razón suficiente para festejarla o lamentarla. Y supongamos que fue este el último deseo que se me concedió, saber hasta dónde mi vida había tenido algún impacto en los demás, y con esto yo podría tomar mi propia postura ante la disyuntiva de si celebrarlo o lamentarlo junto a los presentes. Y justo en ese mismo sitio también comprendí que hasta los animales tienen más respeto ante la muerte que mis congéneres. Apenado por mi propia partida, como si yo mismo la lamentase en primera instancia, me acerqué a paso solemne ante mis ahora excompañeras de trabajo. Su perorata susurrona la dejo como prueba de todo cuanto digo. Por fin ha muerto, dijo la primera al tiempo que colocó una mano sobre la otra y la llevó a su abdomen. Mientras no le hayan echado tierra es mejor no asegurar nada. Ese chavalo es tan ególatra, atarantado y narcisista que capaz y saca la mano del ataúd con tal de llamar la atención. Ahora ya podés pasarte a trabajar al turno de la mañana. ¿Te das cuenta cómo es Dios que todo lo acomoda? Dios todo lo acomoda y a su tiempo. Y está bueno que se sepa que su muerte le pasó por ser por hijo de puta. Agregó un antes que antes no estaba, pero que ahora se unía al festín. A él nada le costaba aceptar sus asignaciones sin meterse con las nuestras. Bien que disfrutaste inventando lo de que su computadora había pornografía. Bueno, pero ¿acaso no fue vos la que me recomendó eso del escrache para hacerme con su puesto? Shh, hablen más bajito. No olviden que aquí todo es solemnidad y supuesto decoro. Aprovecho de una para eliminar nuestro otro chat. Eso de escribir en 2 grupos de WhatsApp al mismo tiempo ya era muy tedioso para mí. Ja, ja. Y vos jugando de santulona, preguntándole que cómo se encontraba de salud solo para asegurarte, o fue por si tendrías que ir hasta su casa con una aplanadora para por fin acabar con él. Las plagas de moscas suelen ser muy comunes en zonas tropicales, pero cuando la suma de ellas es exagerada en nuestros arrabales, se debe prestar atención y buscar el origen de inmediato. En vista de que las moscas representan para muchas culturas la corrupción y el mal, aunque en realidad su existencia bien puede equipararse con la de cualquier otro insecto que no posee otro rol más que el de sobrevivir su día a día y desde su propia óptica de mundo, lo cierto es que todo aquello que está en contacto con la muerte, la descomposición o la inmundicia genera morbo y mal uso para quienes se maravillan de esto. En la Biblia, por ejemplo, se les menciona como animales ligados a Balcebú o Belcebú, el señor de las moscas, y su existencia transmuta lo sagrado y lo hace apestar. Eclesiastés 10.1 es un buen ejemplo de ello. Por esta razón, la aparición de estos insectos se asocia tanto con la magia negra que se les llega a relacionar con chismes y problemas entre los miembros de las familias, pues al final suponemos que el propósito de su llegada no sería más que estos sujetos antes unidos se separen velozmente o con el pasar de los años. Mosca, del latín musca. Insecto díptero muy común, de unos 6 milímetros de largo, de cuerpo negro, cabeza elíptica, más ancha que larga, ojos salientes, alas transparentes cruzadas de nervios, patas largas con uñas y ventosas y boca en forma de trompa con la cual chupa la sustancia de que se alimenta. Insecto negro, dije. Ja, ya ven ustedes cómo ese color se asocia de forma explícita al mal. Eso me hace rememorar que Mohamed Ali no solo era un boxeador infranqueable ante la derrota. En sus entrevistas también daba algunos knockouts ideológicos. Y pienso que con el perdón de ustedes, invocar a ángeles negros sirviendo en la cocina de ángeles blancos, subrayar al Santa Claus blanco en comparación con el gato negro que trae entre sus pelos aquella temida mala suerte, o estrenar que la mayoría de retratos de Jesús incluso lo hacían ver rubio y de ojos azules, eso se llama verdadera genialidad. Ciertamente, todos y cada uno iban vestidos para la ocasión. Las mujeres mayores con sus velos de encaje negro, a duras penas sostenido por un sombrero a la corta y de hechura sencilla que las hacía lucir cual sopilotes, portando todas aretes negros o plateados. Las más jóvenes con tan solo blusas a manga larga o corta, pero del mismo color de la noche que las iba cubriendo desde el pecho hasta el toque con el suelo, ya fuese porque portaran falda o pantalón.
Los hombres, por su parte, con alguna camisa negra o con tonos oscuros, pero abotonadas hasta el cuello, el acostumbrado pantalón largo que terminaba en botines negros bien ilustrados para la ocasión, y un corte de cabello militarizado luciendo en la mayoría de los casos lentes intencionalmente sombríos que le sirviesen para refugiarse a causa de su verdadera y perceptible indiferencia. Luego de escuchar la conversación que se habían montado mis compañeras de trabajo, cabizbajo al saber que a pesar de 8 años remando junto a ellas, aplaudiendo y riendo muy sinceramente sus chistes en el laburo y hasta uniéndome al festejo de sus logros, como la vez que le compuse un cuentito corto a un hijo recién nacido de Catalina, yo ahora al saber que ellas realmente que a ellas realmente no les incomodaba ni un poco mi muerte y que más bien la festejaban de algún modo, pues me dio por sentirme ofendido, no lo niego, y entonces me dirigí al seno de mi familia en busca de refugio emocional, justo donde estaban mis hermanos y mi padre. Bueno, dijo mi hermano mayor Isaías, la pregunta que me hago yo es cómo haremos ahora con la repartición de la casa, pues ya el documento de la herencia estaba dispuesto para los cuatro. ¿Cobrarán por hacer este tipo de modificaciones o se deducen ante la muerte de Matías? ¿Cómo se te ocurre hablar de esto en mi entierro? Me detuve y le grité eufórico como si pudiese escucharme. ¿Acaso no fui tu hermano menor? ¿Dónde está tu dolor? ¿En qué lugar dejaste tus sentimientos, pedazo de mierda? Isaías, Isaías, el típico hermano exitoso y de esposo escultural como sacada de una revista para caballeros. Dueño de la empresa constructora de Inteco S.A. y a su vez quien, aprovechando el declive de precios en los materiales para la obra gris que se diera en los 80s, había logrado sortear los malos negocios, evitar contratistas ineptos y hacerse de una buena y sólida reputación. Y fue así como su empresa logró figurar entre la cartelera de las mejores compañías del país con su sello característico: entregar en el tiempo pactado o el reintegro del dinero. Y también poseedor de un eslogan llamativo y sacado de mi propia genialidad, astucia que él nunca me reconocería: todos construyen, nosotros edificamos la historia. El traje de Isaías en mi entierro no solo era negro, sino que impecable, y sus zapatos de marca Aubercy, como si se hubiesen mimetizado con el tono de sus pupilas negras. Entonces mi hermano me hizo recordar a esas cucarachas grandes que pululan entre las cloacas o alcantarillado de la ciudad, y también a las inmundas moscas que sobrevuelan la carroña de que algún depredador dejó a la intemperie. Me acerqué a él, vestía un Brooks Brothers hecho a la medida, y eso lo sé, pues nunca tuvo reparo en presumir sus banalidades en cualquier encuentro familiar. Asimismo lo hizo con mis otros 2 hermanos. Ahora él tenía un festejo mayor. Un hermano suyo había muerto y eso solo podía verse como una tajada menos que repartir de la herencia de papá. Sin embargo, aún en estos momentos siempre quise creer que podría sorprenderme con algún vestigio de humanidad, aunque fuese de solemnidad para con los de su sangre que alguna vez compartimos nuestra infancia con él, pero que ya grandes no tuvimos las mismas costillas jugosas sobre el asador y mucho menos servidas por alguna empleada, pero no, con él no sería posible. Solo frotó sus manos como una gran mosca antes de hablar sobre la herencia: una casa de 3 pisos ubicada en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, en el residencial El Paseo Cayalá, y 3 automóviles: un Lamborghini Sián, el Ferrari perdón, ya me enredé con la marca, Pininfarina, Sergio, que siempre llamó mi atención por su color rojo vívido, y el típico carro de hacer los mandados de la casa, un Toyota Prado del año. Y bueno, como ya ahora sí me pasé los 10 minutos, pues básicamente ese es un fragmento de La Casa de las Moscas, que ahí continúa. Es un cuento, como les dije, ese es un cuento bastante largo, pero creo que en su contenido y en lo que quiero representar con este libro, doy pinceladas más o menos de por dónde va la crítica como seres humanos, como sociedad y como un todo, ¿verdad? Nos deja intrigados y con ganas de terminarlo de leer. Yo, la verdad, lo disfruté mucho, me estaba riendo demasiado porque es muy difícil, ¿verdad?, conseguir el asunto del humor, y esta lectura, pues no hemos parado de reírnos desde el inicio. Es una burla, pero a la vez también nos golpea por todas estas cosas que a veces vivimos y que son muy ciertas. Eso de que la gente que muere y hay un grupito por allá repartiéndose los bienes de las personas. O sea, usted lo logra
describir y narrar y contar de una manera realmente como sucede y da risa, pero también nos golpea un poco. Claro, Sí. muchas gracias. Muchas gracias. Y yo no sé los chicos y los Rogerson, Profe, ahí tenía un comentario en el chat de una compañera, y voy a ver. profe Oscar, que Ok. Si gusta me lo lee, dice que, bueno, la compañera Irsa pregunta que dónde puede encontrar ese cuento. Muchas gracias, Dirsa. Vea, todavía el libro está en proceso de edición. De hecho, ya tengo la portada. Ese cuento que justamente les estaba narrando es del libro que está por salir, que se llama La Sociedad de las Moscas. Estoy haciendo contactos con una editorial mexicana para que esté en Amazon y para que ellos logren también colocarlo en la librería internacional. Por lo pronto, este libro no ha visto la luz. De hecho, les estaba leyendo un fragmento totalmente, nadie lo ha visto, exceptuando la gente del concurso donde obtuve el primer lugar. Entonces, bueno, honor para mí también estarles compartiendo esto. Este libro viene probablemente con una editorial mexicana, y si alguien quiere adquirirlo, pues nada más me buscan en el Facebook Calu Cruz, ¿verdad? Ahí buscan la página Calu Cruz, que es mi página oficial como escritor, y ahí voy a estar diciendo dónde van a encontrar este libro próximamente, ¿verdad? Oscar, agradecerle mucho y espero que podamos pronto tomarnos un café. Ahora nos ponemos de acuerdo, no sé si me puede dar su teléfono, porque me interesa mucho conocer las actividades culturales y literarias que se desarrollan en Orotina. Yo también escribo, no soy de Orotina, soy recién llegada, pero sí me encantaría como involucrarme en todas estas actividades y procesos. Claro, doña Marjorie, más bien, como le digo, el placer es mío. Me pasó igual, yo no nací propiamente en Orotina, yo vengo de Alajuela, de Tuetal Sur de Alajuela, pero recién llegando aquí a Orotina, empecé a preguntar. La primera pregunta que llegué a la municipalidad y dije, ¿qué existe aquí de literatura? ¿Qué se hace aquí? Y como me dijeron que no se hacía nada, entonces yo dije, si no se hace nada, pues es hora de que hagamos algo. Y entonces me inventé un club de lectura que primero se llamaba el Catoblepas, y tenía conexión con algunos escritores ya consolidados del país, como Jorge Limbri y Guillermo Fernández. Y así fui tratando de irme metiendo, organizando certámenes literarios, actividades como la Biblioteca Literaria, donde hemos gozado de la participación de José León Sánchez, de Alfonso Chase, de Julieta Dobles, bueno, se la dedicamos también a Néstor Celedón Guzmán y varias personalidades, escritores nacionales ya más que consolidados, ¿verdad? Que hemos ido abriendo paso, y luego el certamen literario Luis Ferrero Acosta, que por dicha la municipalidad pues ha acogido bastante bien. Y claro que sí, más bien yo hace poquito estaba pensando en la posibilidad de abrir otro taller literario, pero como te digo, el problema es que antes de abrir un taller literario en esta zona, hay que educar a la población que llega a este taller literario, porque a veces nosotros mismos acarreamos ciertas malas costumbres. Por ejemplo, estos talleres viejos que la gente conoce, el peor error que cometían era decir algo sirve y algo no sirve. No, todo se puede trabajar. Para mí nada es desechable, para mí todo se puede trabajar. Todo se puede trabajar. Sí me ha pasado con textos míos que los he agarrado, los he hecho un bodoque y los he tirado a la basura, pero de que se puede trabajar y que si yo quisiera darle otro enfoque y mejorarlo y reconstruirlo de cero, que es a donde yo voy, se puede hacer. Entonces, y el problema es cuando mucha gente llega a los talleres con ese pensamiento, no sirve para desarrollar un buen taller, porque si no les digo que algo es bueno o algo es malo, entonces se obstinan de que creen que no estoy viendo sus obras y se van. Pero Marjorie, aquí hay mucho por hacer, de verdad. Bienvenida a Orotina. Muchas gracias, no, muchas gracias. Espero que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Y compartamos un ratito para ver, porque sí, a mí me gustaría involucrarme en estas actividades y en lo que pueda ayudar, pues con mucho gusto también. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y chicos, yo no sé si aquí los presentadores tienen alguna frase para cerrar o alguna... Yo, bueno, no, igual, o sea, como le dije al profe, cuando le conocí personalmente, o sea, para mí es un honor y, o sea, y muchas gracias, profe, por aceptar mi invitación, bueno, nuestra invitación y estar por acá, ¿verdad? O sea, esto salió, o sea, apenas el profe nos anunció ese trabajo, o sea, una vez el profe Oscar Carlos Cruz
Les damos al profe Oscar de una vez. Muchas gracias a O ustedes. sea, es algo que, o sea, como dicen, o sea, apoyar el talento, o sea, del pueblo, más que todo, o sea, es algo que se debería empezar a hacer más. Y claro, y bueno, como le digo igual, profe, o sea, muchas gracias por estar acá, o sea, para nosotros fue algo muy importante y igual, sabe que estamos ahí comunicándonos, ¿verdad? Siempre estoy para servirles en todo cuando ocupen, todo cuanto ocupen. Gracias, Rogerson, gracias, Keiner, por tomarme en cuenta. Gracias a la profesora Marjorie y gracias a todos los estudiantes de este curso que han tenido la paciencia de soportar mis ocurrencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, profe.